lo tercero que tengo que mencionar es que la mayoría de las tintas de los tatuajes están conjuradas, ¿sí? Entonces, por eso hay que exorcizar un tatuaje. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Estamos en vivo nuevamente en esta ventanita que el Señor me regaló para hablar sobre nuestra fe, sobre nuestra amada Iglesia Católica, conocer testimonios de conversión, música, noticias. Realmente, queridos hermanos, estamos bastante emocionados de la transmisión en vivo, de la entrevista que vamos a tener la noche de hoy con nuestro querido hermano, el sacerdote exorcista, nuestro querido hermano Luis Eduardo, el padre Luis Eduardo. ¿Cómo está, padre? Bienvenido, buenas noches. Para ti, buenas noches, Miguel Ángel, para todas las personas que están a esta hora conectadas. Un abrazo de bendición, el Señor les guarde, que les bendiga. Un honor y un placer compartir contigo este momento. No, padre, el honor es mío, de verdad que pues de hecho ya hace más de un año pues estuvimos acá nuevamente. Esto fue pues una transmisión en vivo, una entrevista que llegó a muchísimas personas, pudieron conocer su testimonio. Además de eso, pues también pues hablar de el ministerio que desempeña, padre, y de verdad que pues le agradezco muchísimo. Y como pues tenemos tan solo una hora, hay que aprovechar al Padre, así que pues vamos a darle la bienvenida. Escriban en los comentarios, Dios lo bendiga, Padre Luis Eduardo, bienvenido. Vamos a escribir todos en los comentarios, Dios lo bendiga, Padre Luis Eduardo. Entonces, Padre, Amén. vamos a empezar ya con las preguntas, porque la vez pasada pues sí fue conocer su testimonio, pues estuvimos hablando bastante tiempo, pero vamos a ser concisos la noche de hoy con unas preguntas que tengo formuladas que precisamente pues he ido recogiendo debido pues a los comentarios que me hacen las personas y todo eso. Entonces pues vamos a ir pues a lo que el tiempo nos dé y el Señor disponga. Con Por todo ejemplo, gusto. padre, la primera pregunta, yo que pues me la paso en las redes sociales, veo mucho TikTok, Instagram, pues como para formarme y también pues para buscar invitados para este canal, me he conseguido, padre, con muchas personas que dicen ser sacerdotes porque pues uno los mira y pues tienen pues su atuendo de sacerdote, tienen imágenes religiosas, pero hay una particularidad que me llama la atención. Algunos omiten que no son católicos, o sea, que no están en comunión con el Vaticano, ¿ok? Otros son un poco más honestos y dicen Iglesia Católica Independiente de Colombia, creo que se llaman así, se denominan, ¿no? Pero pues en el perfil dicen sacerdotes exorcistas, sanación y liberación y ponen su WhatsApp. Esas personas pueden realizar un exorcismo, padre. Bueno, mira, yo tengo que mencionarlo como desde varios puntos de vista para tener un panorama general. Esto es muy importante. En Colombia, no sé si tú lo sepas, como seguramente en otros países de Sudamérica o Norteamérica o de Europa, existe la libertad de cultos. En conformidad ciertamente a esta normativa, digamos, en teoría, cualquier persona puede acceder a un grupo o a una denominación de orden espiritual, no la llamemos católica, ¿estamos Sí. claros? Sino una comunidad espiritual, sea cual fuere. Aquí hay que tener en cuenta algo y es lo siguiente. A veces nosotros tenemos en la cabecita y en el corazón que hablamos de las iglesias, ¿no? Y entonces una iglesia X, otra iglesia Y, otra iglesia Z, pero en conformidad ciertamente a lo que menciona la Sagrada Escritura en los sinópticos, tenemos que decir que hay una sola iglesia, ¿sí? Pues esto es muy fácil mencionar. La base escriturística está. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro, edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, ¿no? Sino dice, y tú eres Pedro, piedra, y en conformidad a este primado de Pedro, te entrego, dice la Sagrada Escritura, las llaves
de la iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, y el poder del Averno no prevalecerá contra ella. Entonces, me parece muy importante mencionarlo porque a hoy muchas personas pues suelen llamar iglesia a todo lo que se aparezca, ¿cierto? No, 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 hay que tener muchísimo cuidado con esto. Habrán, sí, otras denominaciones de orden religioso, seguramente legalmente constituidas en conformidad a lo que indica la Constitución Nacional, en ese caso de la República de Colombia, pero esto no quiere decir que evidentemente sean católicas. Tú recordarás que para que la Iglesia Católica tiene unas propiedades que hacen ciertamente que se determinen como tal, y es que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y todo lo que se escape de ahí, pues no pertenece a la Iglesia Católica, ¿no? Entender. Entonces, yo tengo que ser claro en esto porque cuando se hace un nombramiento de exorcista, quien lo hace es el señor obispo de la diócesis o de la arquidiócesis, estoy hablando de la Iglesia Católica, y en conformidad al nombramiento canónico dado por el señor obispo, hay una facultad ministerial, así se llama, que el sacerdote legítimamente ordenado hace en conformidad de la iglesia. No es su ministerio, no es mi ministerio, no es mi ministerio. El ministerio del exorcista es propio mío. No, 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 no. Es la iglesia, me lo confió, y en conformidad a ese fiar de la iglesia, las oraciones que yo realizo cuando se tratare de un exorcismo, no en todos los casos, pues es la oración de toda la iglesia la que allí ciertamente confluye. Entonces, desde la vertiente católica llamamos exorcista al sacerdote legítimamente ordenado que, habiendo sido llamado por el obispo, da un decreto para ser exorcista. Esto es muy delicado, ciertamente, porque vuelvo nuevamente a lo que dicen los evangelios de los sinópticos, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿sí? Yo puedo, yo puedo llamar como quiera, ciertamente, desde la Constitución Nacional de la República de Colombia, muchas cosas, ¿cierto? Puedo decir iglesia X, iglesia Y, iglesia C, exorcista, sacerdote, ¿no? Eso es una situación jurídica, espiritual, canónica, de la que hay que tener demasiado cuidado, demasiado cuidado. ¿Por qué? Pues porque no todos los sacerdotes son católicos de dependencia romana, es decir, del primado de Pedro, de la dependencia del sumo pontífice en conformidad a la línea, ciertamente que del tiempo, ustedes y yo conocemos, en conformidad al primado de Pedro. Habrán otros sacerdotes que, en conformidad a esa situación, pues no estando dentro de la Iglesia Católica, están fuera de la Iglesia Católica, y estando fuera de la Iglesia Católica, yo no sé hasta qué punto, ciertamente, puedo llamar a un sacerdote exorcista o a un sacerdote cuando no lo sé si ha sido legítimamente ordenado en conformidad de lo que yo hablo, ¿cierto? De la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Podrán haber otras iglesias o otras denominaciones espirituales que ordenen sacerdotes, no lo sé, que hayan obispos, sí los hay en efecto, pero que tengan comunión con el primado de Pedro, no. Y esto es bastante complejo, ¿cierto? Eh, porque estamos con una situación muy delicada en conformidad a permitirnos confundir a la gente. Yo sé de muchos casos donde la gente confundida va a un sacerdote, preside la Eucaristía, se pone los mismos ornamentos y se supone que no es católico, católico en razón del primado de Pedro, y por tanto no hay apostolicidad, pero qué curioso, utilizan el mismo ritual y utilizan el mismo libro de la sede y utilizan el mismo misal romano. Entonces uno dice, pero si utilizan el mismo misal romano, si se visten igual, si tienen los ornamentos iguales, pero no son de la Iglesia Católica porque en conformidad no
no tienen esa línea de asociación de la que yo menciono, pues debería ser ciertamente honestos con las personas para decir, mire, nos llamamos católicos, pero en conformidad a esto no obedecemos al Papa porque no somos católicos romanos. Ah, entonces explican, ¿cierto? Y pues ya verá la persona si quiere o no, accede o no, está o no, porque pues en eso uno no se puede meter, ¿cierto? Es la conciencia de la Claro. persona, es la dignidad de la persona, es la vida sacramental que la Iglesia Católica reposa y que por supuesto es no deja de ser una situación compleja. Entonces, sí, es un poquito riesgoso en el sentido, pero yo hablo de una situación que a mí canónicamente me fue entregada en conformidad a lo que el señor obispo en el decreto me lo ha hecho saber desde hace mucho tiempo y en conformidad a que habiendo tenido este ministerio ya desde hace muchos años, pues obviamente este ministerio no está en disconformidad ni en desobediencia ni con mi obispo, ni con el papa, ni mucho menos, sino que al contrario, yo pues pertenezco a la Comisión Internacional de Exorcistas en Roma, y entonces, pues esto indica ciertamente que también allí hay una situación en conformidad que está pues legítimamente constituida y de la que el sumo pontífice ciertamente conoce y, y sabe. Entonces, eso es lo más importante. Padre, yo por ejemplo, de hecho, ayer o antes de ayer, me escribe, porque yo había hecho un video en YouTube donde el título era Descubrí a un falso exorcista o un falso obispo, algo así, ¿no? Ya, Y entonces ya, pues yo expongo a un señor que me conseguí en TikTok que decía Monseñor tal, y obviamente pues se veía que no era católico, aunque pues decía él que era católico no romano, pero utilizaba canciones católicas, imágenes católicas, todo, o sea, todo. Y pues esta persona me escribe y, ojo, no fue una conversación grosera, ni mucho menos, pero sí me pidió que retirara los videos y sí me insinuó pues que tenía una persona jurídica y entonces pues yo entendí que pues quizás me podía yo meter en una situación legal por decir que era falso cuando pues él estaba diciendo pues en teoría que no era católico romano. Entonces pues yo dije, bueno, por lo menos está siendo honesto y no está diciendo, pero la gente mal formada quizás no lee las letras pequeñas y es allí donde voy, padre, no lee las letras pequeñas y en su desesperación, ¿por qué? Porque como pues hay que reconocerlo, hay ciudades que a mí me han escrito, padres, donde no hay exorcistas. Y entonces las personas en su desesperación, porque pues creen que tienen algún tema demoníaco, una posesión, una opresión o algo, y no consiguen dentro de alguna diócesis un sacerdote exorcista y de repente se ven en TikTok o en cualquier red que dice llama ya Ministerio del Exorcismo, si una es, persona va y realmente tiene algún tema con el demonio, a donde esos que se llaman exorcistas, ¿qué puede suceder en esos procesos? digamos que aquí hay varias cosas, ¿cierto? Yo vuelvo e insisto sobre la legitimación constitucional. Ok, Entonces, frente a esa situación constitucional, la Constitución les ampara a ellos en razón de que, insisto, cualquier denominación de orden espiritual pudiera existir. La mm, Constitución Nacional de la República de Colombia da a entender ciertamente aquello. Eh, a mí me da una angustia muy grande, ¿cierto? Y es que suele suceder que muchas de estas situaciones están ligadas a una situación pecuniaria, ¿no? sí, Y que en razón de eso, entonces, por ejemplo, puede darse el caso que en razón de la presentación de una persona como exorcista o como liberador o qué sé yo, no sé, tenga o haya tal manipulación en las personas que él empiece a vender cosas. Yo tengo
memoria de alguien que prefiero no mencionar, pero por ejemplo aparece no en YouTube, pero sí lo he visto como en Instagram y esto, denominándose el mismo como exorcista, y entonces dice, miren, yo aquí les vendo la espada de San Miguel Arcángel, les vendo Dios. tal cosa, les vendo tal cosa, ¿no? Y esto es una cosa compleja y delicada. Digo, no es simonía en el sentido de que si no es un sacerdote legítimamente ordenado y va a bendecir, pues no ha bendecido absolutamente nada. Claro. Pero las personas incautas sí caen en esa situación y así, mira lo que pasa, Miguel, y es lo mismo, exactamente lo mismo que sucede cuando una persona en razón de su desespero acude a un brujo o un hechicero. Entonces el brujo le saca unos cientos de miles de pesos o unos millones de pesos y lo embauca diciendo, vamos a hacer esto, tal cosa, y este velón y tal cosa. Hay algunos que son embaucadores, tengo que decirlo, y hay otros, en efecto, que habiendo de alguna manera pactado con el enemigo, tienen un poder sin igual, y en razón de eso se... Creo que perdimos al padre por un momento. Me imagino que debe ser el internet. Pues aprovecho Ya, mientras... Ok, discúlpame. listo. Ya, discúlpame, es que les pido dispensas porque me entró una llamada y entonces en razón de Ah, ok, eso, no se si preocupe, me padre. vuelvo y me acuerdo algo es porque me entra alguna llamada, disculpen ustedes. Entonces, eh, Vayan compartiendo, hermanos. Compartan, compartan, porque esto es un tema súper importante. Veo pocos likes y pues todavía no tantas personas conectadas. Así que por favor ayúdenme a que esto pueda llegar a más personas. ¿Ok? Y eso depende pues de cada uno de nosotros. Comenten y compartan. Comenten de qué lugar se están conectando, de qué país. Saluden al Padre, mándenle bendiciones, escriban para que pues de esa forma pues el algoritmo de YouTube pueda recomendar pues este contenido que pues con tanto cariño, o sea, de hecho esta entrevista con el padre Luis Eduardo la estoy buscando porque ya desde hace algún tiempo, más de un año que la tuvimos acá, y ya desde hace unos 6 meses estoy escribiéndole para que pues saque un tiempo, porque imagínense pues un sacerdote, exorcista, pues no suelen tener mucho tiempo, ¿ok? Así que vamos a aprovechar este tiempo que vamos a estar acá con él. Imagino que debe estar respondiendo pues una llamada, debe ser urgente. Así que pues en este momento, mientras el padre regresa, es el momento preciso para darle like, las personas que no le han dado like, y vayan compartiendo también. ¿Ok? Ya por acá volvió el padre. ya estoy con ustedes, qué pena con ustedes, disculpen. No se preocupe, padre. Bueno, entonces, mencionaba ciertamente la importancia que se ha de tener frente a todas estas situaciones. Digamos que te estaba mencionando ciertamente que en razón del desespero también muchas personas pueden caer en brujos, hechiceros, también en estafadores porque los hay, y en razón de eso obviamente el remedio resulta peor que la enfermedad. Cuando hay una situación en donde no hay una persona legítimamente ordenada, no le vamos a llamar sacerdote falso, ni mucho menos porque la Constitución no menciona aquello, pero que es sacerdote no católico, y en conformidad a eso no está el respaldo de la Iglesia, es decir, de la Iglesia, pues es una situación bastante delicada, porque sucede lo que con el brujo o el hechicero, se abren muchísimas puertas, pero no se puede cerrar ninguna. Y esto es una cosa muy, muy delicada. La oración de exorcismo es una oración que se utiliza solamente ad extremis, y cuando el sacerdote legítimamente ordenado, esto ha comprobado ciertamente que la persona está en una situación de posesión real. De lo contrario, yo, aunque sacerdote, no tendría por qué utilizar el ritual de exorcismo. No, no es una oración que yo me invente, es que la Iglesia católica, así como hay un ritual para el bautismo, así como hay un ritual para el sacramento de la confirmación, así como hay un ritual para el sacramento
de la unción de los enfermos. De la misma manera existe un ritual para el exorcismo, existiendo un exorcismo mayor y existiendo un exorcismo menor. Entonces no es inventarme cosas o decir cosas, ¿no? Poniendo a Dios por testigo, pues porque esto no sería un exorcismo. Ahora, que sucede exactamente lo mismo. Aunque hay sacerdotes legítimamente ordenados, también tengo que mencionar que no todos los sacerdotes son exorcistas. Entonces, también existe o puede existir la irregularidad de que habiendo sacerdotes legítimamente ordenados, no han tenido la comisión de su obispo o el lineamiento de su obispo o la orden canónica de su obispo para ejercer el ministerio del exorcismo, pero se presentan como exorcistas o hacen oración de exorcismo, increpando a Satanás de manera directa. Y esto también es muy delicado, porque aunque los sacerdotes están legítimamente ordenados, pues sucede la misma situación. Mi oración es la oración de toda la iglesia, ¿no? Y esto es lo que hace distinto una oración de liberación a una oración de exorcismo. Cuando un sacerdote no legítimamente ordenado hace un exorcismo, pueda que esta oración sea válida en el sentido de que la persona la ha asumido como fe, pero no es lícita en razón de que hay una situación irregular respecto a la manera en cómo el sacerdote está utilizando ciertamente el ministerio en menoscabo. Ok, ok, perfecto. Quedamos pues claros en este tema, queridos hermanos, así que pues hay que estar, hay que formarse, hay que pues darse cuenta pues que no todo lo que brilla en las redes sociales es oro, entonces hay que darse cuenta pues si es un sacerdote católico, si es un exorcista católico, obviamente pues debidamente en comunión con Roma, ¿ok? Es súper importante que pues estén allí pendientes. Pues si están solicitando pues que un exorcista pues los atienda, los vea, pues los guíe, tienen que tener claro pues todas estas situaciones que pues el padre Luis Eduardo nos acaba de comentar. Padre, otra pregunta que le tengo por acá que pues personalmente yo no lo he encontrado como en alguna enseñanza de la iglesia, que la iglesia pues tenga algo que hable claro sobre este tema, más sí lo he visto pues en testimonios de personas o pues quizás algunos sacerdotes exorcistas que han hablado sobre este tema, pues lo he visto en algunas entrevistas. Y es el tema de los tatuajes, ¿ok? Que muchos dicen que en procesos de liberación o de exorcismo tienen que hacerle exorcismo al tatuaje, pero yo no he conseguido nada de eso. ¿Qué opinión tiene usted al respecto como exorcista sobre ese tema? Primero, no hay un escrito doctrinal oficial de la iglesia que hable del tema. Esto debe ser Sí. clarísimo, ¿vale? Y luego todo lo que se dice en conformidad o a la experiencia sacerdotal o a la experiencia del sacerdote exorcista. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones con respecto a los tatuajes? Yo tengo que revisar varias cosas. La primera, el origen del tatuaje. ¿Qué es lo que yo me voy a tatuar? ¿Cierto? ¿Qué es lo que yo me voy a tatuar? Porque en conformidad a eso, evidentemente existen unos tatuajes que no son, digamos, como tan sanos. Ciertamente Que sean ponerlos. demonios y esas cosas. Exactamente. Entonces, primero, el significado del tatuaje. Cuidado que yo todavía no estoy diciendo si es lícito o no Sí, tatuarse. sí, Yo estoy claro. diciendo, hay que tener cuidado frente a eso, ¿ok? Segundo, yo tengo que conocer al tatuador. Y aquí esto es muy complejo y muy delicado, porque la mayoría de tatuadores que yo conozco, no, yo no estoy diciendo que todos, ¿ok? Pero la mayoría de tatuadores que yo conozco están en una situación un poco compleja, ¿cierto? Están en situaciones, digamos como su local o su establecimiento está llena de imágenes psicodélicas, la música es una música estridente, el ambiente no es el mejor, esta persona está tatuada desde los pies hasta la cabeza y luego yo no estoy obviamente diciendo absolutamente nada ni juzgando a esta persona, pero también tengo que entender que muchas de estas personas trabajan con lo oculto.
yo tengo que mencionarlo también. Digo, Sí, no todas, pero evidentemente muchas, ¿no? Y lo tercero que tengo que mencionar es que la mayoría de las tintas de los tatuajes están conjuradas, ¿sí? Entonces, por eso hay que exorcizar un tatuaje, ¿ok? Ahora bien, existen tatuajes un poco menos pesados, diría yo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo me quiero tatuar una letra que diga fe, o me quiero tatuar la letra, el rostro de mi papá o de mi mamá, o quiero, digo, algo que, diga yo, mencione que evidentemente esto eh, pudiera ser lícito el tatuaje, ¿cierto? Entonces aquí hay que decir varias cosas. La primera, eh, yo no sé hasta qué punto o hasta qué situación es lícito o sensato recordar recordar en un tatuaje a una persona cuando lo puedo hacer ciertamente en el corazón. A veces sucede que yo me tatúo y pasan los días o los meses o los años y yo luego me arrepiento del tatuaje y digo, pero ¿por qué fui yo tan menso de tatuarme, no? Entonces, a hoy, culturalmente hablando, el tatuaje es permitido. De hecho, hay muchas culturas indígenas en Colombia y fuera de Colombia que se tatúan, ¿cierto? Y que en razón de eso hay una manera de presentar el tatuaje y ese tatuaje habla, por ejemplo, de su tribu indígena, ¿no? Entonces, el tatuaje también puede hablar de una persona. Pero lo que yo sí menciono es que como exorcista me he encontrado con tatuajes que no representan peligro alguno, es decir, que no hay una situación real de amenaza en razón de que el tatuaje no tiene una situación de demoníaca, por ejemplo, sino que en razón de la fe de la persona se tatuó un Cristo, se tatuó una palabra, se tatuó alguna cosa. Delicado, sí, cuando yo me tatuó, por ejemplo, el nombre de una persona, de una novia o lo que sea, porque a veces eso también liga emocionalmente, no solamente emocionalmente, sino de por vida a una persona, ¿no? Lo que a hoy se hacen, por ejemplo, con los amarres o con los pactos de sangre, ¿no? Un tatuaje también puede ser considerado así. Entonces yo me hago un pacto de sangre, unto la sangre de mi pareja con la otra y entonces en ese pacto suceden cosas delicadísimas. Lo mismo puede suceder con un tatuaje. No vayamos muy lejos. Yo compro una cadena, la mitad del corazón es para mí, la otra mitad del corazón es para ti, ¿no? Entonces, en razón de eso, sí, insisto, es muy complejo. Si ustedes me preguntan a mí, padre, ¿usted recomienda los tatuajes? Yo digo, pues no es necesario, ¿cierto? No es necesario. Que yo como sacerdote lo prohíba porque hay una situación particular. Tal vez no, ¿cierto? Tal vez no, porque ciertamente hay una situación cultural, ética. Yo no puedo pasar ciertamente sobre una cultura indígena, no puedo pasar sobre un principio de identidad, no lo puedo hacer, ¿cierto? Eh, pero vuelvo y digo, yo no sé hasta qué punto ciertamente es necesario que yo tenga que marcar mi piel cuando la marca de Cristo ciertamente está en mí, ¿no? Pero, pero claro, uno se puede encontrar con muchísimas cosas. Ahora, el Antiguo Testamento ciertamente habla y menciona esto y menciona también un principio a través del cual el tatuarse no es sensato ni lícito, ¿sí? Pero el magisterio de la iglesia, tengo que ser claro en esto, en ningún momento prohíbe el tatuarse, ¿cierto? Ni nada de estas cosas. Entonces, no hay un documento oficial, ni de la conferencia episcopal, ni del Papa, ni donde diga es que el tatuaje es tal cosa. No. Hay una situación que puede llegar a ser permitida, lógica, pero lo que sí es cierto es que debemos tener muchísimo cuidado, mucho cuidado con respecto a lo que la persona se va a tatuar, dónde se va a tatuar, quién lo va a tatuar, y el mensaje ciertamente que esa persona va, va a dar con ese tatuaje, ¿cierto? Entonces, es como lo más importante.
Sí, padre, porque, por ejemplo, yo pues antes de mi conversión estaba pues con un proceso difícil de pues la ruptura de que me iba pues de mi país, de Venezuela, y pues yo soy como muy nacionalista y todo esto, y me venía a vivir a otro país, y pues yo me tatué el nombre de Venezuela con sus estrellas, ¿no? Que pues no tiene ningún significado Hay, hay malo. que, hay que exorcizar ese tatuaje. Claro, entonces a eso es a lo que me refiero, porque cuando luego mi conversión, un amigo me vio el tatuaje y de una vez, pero casi que me asustó, no, tú tienes que ir a exorcizarte ese tatuaje porque las tintas están consagradas al diablo. Y personalmente, pues yo nunca he sentido nada malo por el tatuaje. Entonces, es eso, ¿no? O sea, cómo la gente no caiga como en miedo porque pues se tatuó el nombre de la mamá o algo con respecto a la fe, ¿no? O sea, cómo no caer en, en ese miedo porque alguien le dice que eso está consagrado al diablo. Bueno, vuelvo y menciono como los ítems a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Dónde, quién y qué? ¿Dónde, quién y qué? Yo no voy a mencionar ciertamente o a prohibir un tatuaje, pero tampoco voy a decir que sea la mejor salida, ¿cierto? Claro. Entonces, en razón de eso, creo que la prioridad es dónde, quién y pues en qué lugar. Y en razón de eso, pues ya la persona, habiendo tenido un estado de madurez, se supone, pues toma la decisión si sí o si no. Si se arrepiente después de eso, ah, caramba, pues ahí sí nada que hacer, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta eso. Ahora, sí, tengo que decirlo, como sacerdote exorcista, he tenido personas en las que yo mismo he tenido que conjurar los tatuajes y exorcizarlos. Tengo muchísimos casos. Una amiga muy cercana de aquí de Colombia, Angélica La Fletcher, conozco. que ustedes conocen, Sí. y luego otras personas más que evidentemente en razón del significado de los tatuajes, de la contaminación, de dónde se lo hicieron, las cintas y un montón de cosas, hubo que exorcizar. Otros, pues realmente no, ¿cierto? Porque pues ya digamos que el aspecto, quien lo tatuó, el mensaje, pues es totalmente distinto. Pero parto también de la posibilidad del pensamiento en donde pues no es necesario tatuarme, ¿cierto? Pues no es necesario. Si hay una situación cultural que a mí me implica tatuarme, pues eso sí es otra cosa totalmente distinta, como nuestros hermanos indígenas, por ejemplo, ¿no? Como una persona del África, por ejemplo, o muchos otros signos que una persona puede llegar a tener para decidir si sí o si no se tatúa. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias porque creo que pues muchas personas han quedado pues también con más claridad sobre este tema, ¿ok? Padre, también viendo mucho hoy en día las redes, ¿no? Que pues hoy en día pues pasan como los conciertos y las cosas que suceden dentro de los conciertos, porque anteriormente yo recuerdo cuando yo iba a un concierto habían como carteles que decían prohibidas las cámaras y pues uno vivía el concierto, pero los de afuera, no, los que no pagaron no se enteraban. Hoy en día, pues todo el mundo con celular, ya lo que sucede en un concierto, pues todo el mundo lo ve. Entonces, por ejemplo, hemos visto cómo artistas famosos como Madonna, Bad Bunny y muchísimos otros, Sam Smith, muchísimos otros, hacen, pero rituales, o sea, totalmente explícitos, ¿no? O sea, totalmente explícitos, o sea, con temas diabólicos, con temas satánicos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Las personas que van, por ejemplo, están en ese concierto, en ese momento, donde pues estos artistas en conjunto con pues los bailarines o las personas que están allí, están realizando ese ritual, esas personas, padres, o sea, los asistentes a ese concierto que pues solamente fueron a bailar o escuchar las canciones, podrían quedar, padre, espiritualmente con algún tema de opresión o posesión por presenciar eso. Sí, porque están participando del ritual. Wow. Eso sucede como cuando una persona está
utilizando la tabla Ouija, por ejemplo, pero en tercera persona. Entonces yo estoy utilizando la tabla Ouija y resulta que mi amigo está detrás mío, él no está haciendo la tabla Ouija, pero está ahí a mi lado y está viendo, ¿no? Yo estoy siendo permisivo y luego entonces, en ese orden de ideas, yo participo también de esa situación. He tenido muchos casos en donde, en razón de, o conciertos, o en razón de, para una participación de terceros respecto a el manejo de la tabla Ouija o el tarot o lo que sea, resultan demasiado contaminados. Estamos participando de un ritual, está clarísimo eso, ¿no? Solamente que esta participación, más bien, estos rituales son medianamente disimulados. Y digo medianamente porque a hoy, ustedes y yo vemos que ya eso no es un tabú. Es decir, Sí. en los conciertos se rinde de manera real homenaje a Satanás, en los conciertos se menciona a Satanás, en las vallas publicitarias y en las imágenes que los mismos artistas musicales utilizan hacen alusión a Satanás, muchas letras hacen alusión a Satanás y también es clarísimo que hay muchos artistas muy famosos que para estar donde están han tenido que pactar con Satanás, ¿no? Y en razón de eso, la música de ellos, pues, se escucha de especial manera, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es sí, porque es lo mismo que sucede como con una película de terror. Yo voy, veo una película de terror y digo, pues voy como espectador porque realmente yo no fui quien la hice. Pero tú vas como espectador y aunque seas espectador de la película de terror, sales sumamente contaminado porque te has Wow. contaminado en esa película que tuviste. Entonces, la respuesta es sí. Wow, mucho cuidado, o sea, hay que tener mucho cuidado porque sí, pues hay veces que somos católicos de ir a misa el domingo, pero el sábado estuvimos pues en un concierto de estos, donde estos artistas pues explícitamente pues adoran a Satanás, porque como le digo, o sea, ya no disimulan, vemos las estrellas estas del pentagrama y los diablos y las cosas que lo hacen, ¿no? Lo hacen totalmente de manera ya sin tabú, ¿no? Entonces, pues esto hay que tener mucho cuidado. Padre, otra pregunta que le tengo es que, por ejemplo, hay muchos grupos dentro de la iglesia donde hay laicos que pues dicen tener dones, ¿no? Y pues a cualquier persona que están viendo le dicen, mira, tú tienes un trabajo de brujería, a ti te están haciendo un maleficio, a ti te están haciendo esto. En primer lugar, esos dones pueden existir en un laico y es lícito dentro de la iglesia que un laico pues esté en grupos pues profetizando y diciendo que fulanito pues le cayó brujería y que debe hacer esto y que debe hacer lo otro. Bueno, aquí hay que tener varias cosas en cuenta y sumo cuidado respecto digamos, como varios elementos particulares. En la iglesia hay dones y carismas. Los dones del Espíritu Santo los tenemos todos en razón del bautismo y la confirmación, ¿no? Temor de Dios, inteligencia, sabiduría, entendimiento, todos estos son dones del Espíritu Santo. Y luego también hay una situación carismática en donde ciertamente una persona puede recibir uno u otro carisma. Tengo que decir y poner en claro que la iglesia toda ella es carismática y es carismática en razón de que evidentemente es por la efusión del Espíritu Santo ciertamente que la vida de la iglesia es a hoy ciertamente en conformidad a como lo menciona el Evangelio. Aquí sucede algo. Hay muchas personas que reciben un cierto carisma de manera, puede ser natural o preternatural. Cuando yo hablo de preternatural, estoy hablando de una situación demoníaca, no sobrenatural, no de orden divino. Me refiero, por ejemplo, a los mediums, ¿no? Entonces, no sé si tú has visto, por ejemplo, que hay series en los Estados Unidos que hablan de los mediums, ¿no? Entonces, Sí, invitan a un medium para que hablen con la persona que falleció y en sí, fin. Y luego esto también en Colombia es el pan de cada día, ¿no?
yo me encuentro con personas que llegan a mi despacho y me dicen, es que fulanito me dijo que me hicieron brujería y quien me hizo brujería fue mi papá o mi mamá o mi hermano. Y yo me cojo la cabeza así y digo, pero de por Dios, ¿cómo una persona va a ser tan irresponsable de decir tal cosa? Claro, Que puede que haya una situación carismática y en razón de eso la persona ciertamente tenga algún tipo de noción como para llegar a entender que hay una situación preternatural en la persona. Pero no podemos actuar con la responsabilidad de mencionar, por ejemplo, quién fue el que mencionó esto, porque voy al caso. Pensemos en que llegó una persona a mi despacho y yo como sacerdote le digo, mira, sí, a ti te hicieron brujería y quien te hizo brujería fue X persona. ¿Y qué delícito o sensato es eso? Yo voy a abrir en esa persona una herida en el corazón grandísima con respecto a la otra persona. claro, Es algo que a mí el Señor en evidencia me reveló por alguna circunstancia hierática, no es para mencionarlo a la persona, es para ponerlo en oración, ciertamente, y para que en mi oración personal yo pueda orar por esa situación, sin poner de manifiesto tal, porque esto tendría una herida enorme en la persona. Uno. Dos, evidentemente, en conformidad a los carismas de la iglesia, una persona puede obrar en conformidad ciertamente negada al ministerio sacerdotal, y esto debe ser clarísimo porque a mí me angustia cuando una persona hace esa clase de cosas sin ayuda del sacerdote o sin licencia del sacerdote o sin conocimiento del sacerdote, o peligrosamente también prestándose a una situación de orden pecuniario, ¿no? Entonces, no se preocupe, venga, yo le hago la limpieza, venga, yo oro por usted en la casa, no sé qué, ¿cuánto es? Deme 2 millones. Sí, eso también existe, ¿ok? Y de eso tenemos que cuidarnos en demasía. Eh, yo insisto infinitamente que si hay una persona que tenga un carisma en particular, ese carisma debe estar orientado de manera mínima por un sacerdote, que haya un sacerdote acompañando esa situación y que sepa de ese proceso, no sin ayuda sacerdotal, porque sucede exactamente lo mismo. Yo puedo ser responsable, puedo estar dañando la vida de una persona, iría haciendo heridas en su corazón, y lo mismo que sucede con un brujo, con un hechicero, me empiezo a abrir puertas de manera ignorante y luego yo no les puedo cerrar, y lo que es peor, también me puedo llegar a contaminar yo. Es clarísimo que cualquiera puede orar en liberación y por liberación, porque la liberación es lícita para un laico y un sacerdote. La liberación es pedir al Señor, pedir a Dios su auxilio para liberar de la enfermedad o de una situación demoníaca a una persona. Eso lo puede hacer cualquier bautizado, pero un exorcismo no. Entonces yo también sé, por ejemplo, de laicos que, siendo laicos, aún todavía más delicado, se autoproclaman exorcistas y hacen exorcismos, ¿no? Y esto sí que es una situación bastante compleja y delicada, y que en la Iglesia Católica, por supuesto, no debería ser, no debería existir. Y si alguno de ustedes conoce a una persona que está haciendo una situación particular, con caridad y con profundo amor y respeto, llámele la atención a esa persona y dígale, mira, tú no puedes hacer un exorcismo, no puedes proclamarte exorcista porque no lo eres, porque es una situación canónica que no prevalece sobre ti, y debes más bien tener cuidado porque lo que haces, el enemigo te lo cobra 20,000 veces más, ¿no? Entonces, sí, es una situación de sumo cuidado, ¿no? El Espíritu Santo sopla como quiere y donde quiere, eso está clarísimo, ¿no? Y yo no puedo ir en contravía de un carisma, pero yo también tengo que decir que Satanás libera también, aparentemente, y que Satanás también sana, y que hay personas orando en lenguas y estas lenguas son satánicas, así que por eso hay que tener sumo cuidado, sobre todo cuando una persona viene en una situación de contaminación, habiendo sido medium o habiendo estado ligado a la brujería o a la hechicería, habiendo incluso caminado después en conversión, pero todas esas cosas quedan ahí. Y si no hay un sacerdote al frente, guiando, orientando y quitando también todas estas cosas, pues más delicado y complejo aún. padre, sí, de hecho, aquí vamos a enlazar porque acaba de responderme casi la otra pregunta, pero precisamente
yo hago pues todas estas preguntas debido a los cientos de miles de comentarios que recibo en mis videos, gente que me escribe al privado, o sea, por ejemplo, por el tema de la brujería, de que alguien va y le dice a otro, pues eso le pasó a una persona que me escribió que la pusieron en contra de la hermana, de su propia hermana, porque supuestamente la hermana era la que le había hecho el trabajo de brujería, ¿no? Entonces, pues usted acá nos acaba de dar luces en ese tema, pues que hay que tener muchísimo cuidado en eso. Y yo recuerdo, padre, que estuvimos hablando en la primera entrevista, que usted incluso dijo que un laico que se pusiera a estar jugando a hacer exorcismo y enfrentar al demonio, podía inclusive poner en riesgo su vida, ¿no? Y pues una persona comentó ese video y precisamente dijo, mira, con todo respeto, padre, pero usted está equivocado porque yo soy del grupo tal, y allí hay una persona que hace exorcismo y hemos visto cómo libera y expulsa al demonio. Entonces, sí me gustaría nuevamente como recalcar del peligro, porque quizá la gente lo hace de la buena fe y dice, bueno, Dios me dio este carisma y yo lo puedo hacer porque en el versículo tal dice que todos podemos echar fuera demonios. Entonces yo le dije a esa persona, bueno, tú estás actuando como un protestante que pues cualquiera puede hacer o interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacerle entender que eso corresponde solo a un sacerdote y exorcista? Mira, bueno, yo menciono aquí dos cosas. Una es la oración de liberación y otra la liberación de exorcismo. Como bautizado, ¿yo puedo hacer una oración de liberación? Sí. ¿Un sacerdote legítimamente ordenado puede hacer una oración de liberación? También. ¿Ok? Esto no va en contravía de la iglesia. De hecho, la vida sacramental y los sacramentos mismos nos llevan a liberarnos del yugo del pecado, ¿no? Y confieren el estado de la vida de la gracia, ¿no? Pero son los sacramentos, no es una oración de liberación. La oración de liberación no confiere la vida de la gracia. La oración de liberación solamente da libertad mediana, yo no sé si plena o no, en razón de hay muchas cosas que tienen que mencionarse allí, pero que podrían estar ligadas más bien a una situación de exorcismo en razón de lo delicado, de lo complejo del caso, ciertamente, que esta persona esté manifestando. ¿Cuál es la diferencia clara? Si yo como laico, si yo como sacerdote digo, yo Satanás te expulso tal cosa, tal otra, yo estoy haciendo allí un exorcismo. ¿Sí? La oración de exorcismo es que el sacerdote increpa de manera directa a Satanás, ¿sí? Culmina directamente a Satanás. La oración de liberación no, vuelvo y menciono, la oración de liberación es, yo le pido al Señor para que el Señor obre sobre esa alma. No soy yo, evidentemente, y como exorcista tampoco soy yo, pero yo sí tengo la potestad para dirigirme a Satanás o al demonio y decir, mira, tú te vas, basta. Esto en razón de la dignidad que se me ha conferido en conformidad al nombramiento canónico, ¿ok? Entonces, esto no es una situación para jugar, esto es una situación muy delicada. No nos podemos los laicos ponernos a jugar a ser exorcistas, por Dios bendito. Ningún laico es exorcista. Ningún hombre, ninguna mujer puede actuar como exorcista. Jamás, jamás. Las prenotandas de la Iglesia Católica respecto a el ritual de exorcismo, y esto sí, tiene que ver con Roma, porque Roma es ciertamente quien hace estas prenotandas, dice explícitamente que la oración de exorcismo solamente compete a un sacerdote legítimamente ordenado, cuya potestad ha sido dada por su obispo para, habiendo sido nombrado, para hacer el exorcismo. ¿Sí? Yo sí tengo que decir, es clarísimo que si una persona no es exorcista y culmina a Satanás de esa manera, Satanás simplemente le toma el pelo. Él puede hacer muchísimas pantochas de decir, ay, sí, ya me fui, y no sé qué, sí sé cuándo, pero le toma el pelo. Y después de eso, la persona queda aún más contaminada y sí, tengo que decirlo, sí, y sí, y sí, la persona cae en un riesgo altísimo
de una situación de enfermedad grave, de una situación de incluso en donde su vida puede ser ciertamente digamos, como peligrosamente tocada. ¿Por qué? Porque Satanás no se pone con juegos. Mire, yo recuerdo que alguna vez estaba yo haciendo un exorcismo y un laico de los que me acompañaban, yo me fui un momento al baño y los dejé con los laicos y este laico se empezó a hablar con Satanás y el laico y Satanás empezó a combinar, ¿no? A que tú no puedes echar no sé qué, a que no sé qué. Y él sí, más por ignorancia que cualquier otra cosa y por ímpetu y un montón de cosas, tal vez un ímpetu sano en su momento, Sí. empezó a combinar Satanás. Y luego él mismo le decía a aquel que se le burlaba porque no era digno de tal cosa, no era digno de tal cosa. Y se le reía y decía un montón de cosas y Satanás sabe frente a eso, ¿no? Satanás sabe frente a esto. Entonces, no hay una situación de exorcismo real en un laico o en un sacerdote que no ha sido nombrado exorcista. En un laico menos, porque nunca un laico va a ser nombrado como exorcista. No si es sacerdote, evidentemente. Entonces, la respuesta es sí, tiene un peligro gravísimo respecto de su vida. Sí, es cruelmente atacado por el demonio. Ahora, si uno lo es, ¿cómo no va a hacer lo otro? ¿No? Y lo otro es, si hay una oración de liberación que yo como laico puedo hacer, también tengo que tener cuidado de cómo hacerla. Yo simplemente, con profunda naturaleza, le digo al Señor, Señor, mira con bondad mi oración y tú obra. Y como el Señor es el que obra, pues Él verá qué hace en esa alma. Eso es distinto. Pero cuando yo por orgullo digo, es que yo soy exorcista y mi oración fue la que hizo que esa persona se liberara, uy, cuidado, eso es orgullo. Y el padre del orgullo es Satanás, ¿no? Entonces, eso es muy delicado. Yo invito a todas las personas que tienen un ejercicio de liberación, porque Dios les ha dado el carisma de liberación, tengan mucho cuidado con eso, demasiado. Y no se permitan jamás, ni los sacerdotes, jamás una situación de exorcismo, de culminación, de orden directa a Satanás, porque después de salir demasiado costoso en su enfermedad, perdón, en su salud, en su familia, en su vida. Vuelvo y digo, Satanás no se anda con juegos. Y yo he atendido a muchas personas que habiendo hecho una oración de exorcismo, incluso sacerdotes, tienen que llegar a mi despacho porque dicen, padre, mire, yo desde que hice esta oración, la vida se me volvió a cuadritos. Y he tenido que intervenir ciertamente por situaciones como esas. Entonces, con profundo cariño, yo no es por lastimar, ni herir, ni ofender a nadie. No, la iglesia en eso es clara. ¿Sí? La iglesia es madre y maestra. Madre y maestra. Como madre y maestra se le obedece, ¿cierto? Como madre y maestra. Que hay algunas cosas que no estamos de acuerdo. Ay, es que no estamos de acuerdo en que los exorcistas sean solamente sacerdotes. ¿Por qué no un laico? Pues sí, no estoy de acuerdo, pero es madre y maestra. Ah, no, es que no estoy de acuerdo porque las mujeres también deberían ser sacerdotes. Sí, pero pues no. Madre y maestra. Sí, entonces, con profundo cariño lo digo porque no estamos, es que no estamos jugando, estamos hablando de Satanás, ¿no? Satanás no es un ángel, no se nos puede olvidar y nosotros sabemos perfectamente lo que puede hacer él en la vida de una persona cuando hace lo necesario para dañarlo, ¿no? Para dañarle. Y pues simplemente les invito a eso en conciencia. Wow, qué gran respuesta, padre, y lo hace desde la caridad y con caridad, pues le pido pues a las personas que si están en un grupo o conocen a alguien dentro de alguna comunidad de nuestra iglesia que pues están haciendo este tipo de cosas que no les corresponde, pues envíenle esta parte del video para que pues el Señor en su infinito amor y misericordia pues los haga
entender que pues esto no es un juego, ¿ok? Entonces, ojalá que pues puedan compartir esta parte para que pues las personas entiendan de una vez por todas que un laico no lo puede hacer. Agradezco también a Sandra Pulido por su donación. Muchísimas gracias, Sandra. Dios te bendiga, Dios te pague y Dios te multiplique. Padre, ya me quedan solamente dos preguntitas, ya estamos cerca de la hora. Bueno, vamos a extender un poquito más si tú lo quieres, no te afanes. Ok, ok, muchísimas gracias, padre. Padre, bueno, ya sabemos que no debemos ver películas de terror precisamente pues por lo mismo que estuvimos hablando de los conciertos, pero pues ciertamente pues por desconocimiento todos hemos visto, por ejemplo, este tipo de películas, ¿no? Y una de las más famosas de estas películas de que El Conjuro y Annabelle y todas estas cosas que muestran, por ejemplo, la acción del demonio en un objeto, pues en este caso en un muñeco, o sea, en una muñeca. Esto se puede dar en la vida real y usted lo ha vivido. Sí, sí se puede dar, por supuesto que se puede dar, ¿no? Ah, bueno, aquí hay que tener especial cuidado porque muchas películas, digo, la mayoría de películas de terror son conjuradas. Mm. Películas como Annabelle y películas como El Aro y películas como La Monja, por ejemplo, son películas demasiado fuertes porque hay una situación de infestación real demoníaca, ¿no? Y de presencia real demoníaca. Tengo que también decirlo. Cuando yo me permito ver una película en razón del estudio, en un estudio sincero que yo puedo hacer teológicamente hablando, yo Yo vi puedo ver muchos esa película. sacerdotes recomendando Nefarius, esa, ¿no? Sí, pero entonces yo insisto, tengo que hacerlo en una situación de estudio, habiendo de pronto hecho una oración anterior, habiéndome sellado con la sangre del Señor, habiendo hecho lo propio, porque también es clarísimo que no todas las películas, siendo de terror, también contienen situaciones complejas, ¿no? Como Harry Potter, por ejemplo, ¿no? En donde pues, hay conjuros reales. Y esto la mayoría de personas no lo saben, pero hay una carga también ahí impresionante y luego todo lo que sucede alrededor de Harry Potter sucede en razón de la brujería. El manifiesto de Harry Potter es un manifiesto de brujería, en razón de los conjuros que allí se realizan. Ese es el sentido de Harry Potter, ¿no? Entonces, ¿qué es que la magia blanca es buena? No, ninguna magia es buena. Ni la blanca, ni la roja, ni la verde, ni la gris, ni la negra, ningún tipo de magia es buena. Y en razón de esto, insisto, hemos de tener especial cuidado con lo que vemos respecto, sobre todo, de estas películas de terror. No solamente porque causan miedo en la persona o un pánico excesivo, sino porque yo también me puedo contaminar a través de ellas, ¿no? A través de situaciones reales en donde se me permite a mí muchísimas cosas, ¿no? En Colombia, por ejemplo, hay un programa, bueno, realmente yo no veo mucha televisión, no sé si todavía lo emiten, que es Ellos Están Aquí, que es una cosa muy similar a un programa de Estados Unidos, pero la gente cuando lo ve en una situación de, no sé, ocio tal vez, por así decirlo, Curiosidad. o curiosidad tal vez también, pero lo que no saben es que las puertas que se abren allí, que los Mm. demonios entran por absolutamente todo, mientras que usted va viendo absolutamente todo, ¿no? Entonces, hay que tener especial cuidado con eso y más bien en lo personal, abstenernos de ver cualquier tipo de películas de estas, a no ser que evidentemente yo tenga que realizarlo por una situación de estudio y habiendo yo hecho una situación particular de oración, entonces yo la puedo ver, ¿no? Pero de lo contrario, bajo ningún punto de vista es recomendable. Padre, por ejemplo, yo recibo, no sé si a diario, pues y de hecho no sé si hago bien o no, porque es que hay mucha gente pues que ve las entrevistas que hago con usted o hace poco, hace también algún tiempo entrevisté a un sacerdote exorcista
mexicano, también entrevisté a un sacerdote exorcista venezolano. Y pues hay personas que pues sienten por alguna razón pues que tienen algún tipo de opresión o de obsesión demoníaca, por alguna razón pues lo dicen, ¿no? Tener. Y pues la gran mayoría de las personas que me escriben me dicen que en su diócesis, en su parroquia, en su ciudad, no hay un sacerdote exorcista. Algunos pues cuando me preguntan por el padre, mira, ¿cómo contacto al padre Luis Eduardo? Yo le digo, bueno, ese es el Instagram de él y pues tú le puedes escribir por allí pues para ver qué te puede decir, ¿no? Pero en esos casos, padre, ¿qué puede hacer una persona que, por ejemplo, sienta eso? Y también cómo discernir, porque muchas veces esas cosas pues también pueden ser imaginación, ¿no? Que se imagine que tiene algo, pero ¿qué puede hacer esa persona que siente eso y en su donde vive no tiene la posibilidad de acceder a un sacerdote exorcista? Aquí hay varias cosas. Lo primero es que yo en lo personal, por ejemplo, antes de acceder al ritual de exorcismo o hacer un exorcismo o una oración de liberación, sea cual fuere, tengo que conocer el estado emocional y el estado, digamos, de salud de la persona de manera real. Entonces, es sensato que evidentemente esa persona, digamos, tenga acompañamiento psicológico o tenga acompañamiento psiquiátrico. Y en razón de eso, la primera puerta que yo tenga que tocar será del sacerdote. En este sentido, mi párroco, ¿no? Y es claro que lo que tú dices, hay muchas diócesis en donde no hay sacerdotes exorcistas. Bueno, pero no se nos puede olvidar que de manera ordinaria hay un exorcista oficial en cada diócesis. Se llama el obispo, ¿no? El obispo tiene la plenitud sacerdotal del sacerdocio de Cristo. Y en razón de eso, mi trabajo como exorcista simplemente es ayudar al obispo en esta tarea que de manera ordinaria le compete a él. Ah, que no hay un exorcista en la diócesis, como que no hay. Claro que sí. De manera ordinaria, el obispo. ¿Ok? El obispo, porque el obispo tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo, ¿no? Yo participo de esa plenitud en razón de la ordenación sacerdotal, porque se me ha sido conferida a través de mi obispo. Pues yo no tengo la plenitud del sacerdocio. El señor obispo a mí me da un nombramiento canónico para ser exorcista, pero ese nombramiento canónico, ¿de dónde brota? De la autoridad episcopal. Luego es el obispo, insisto, el que de manera ordinaria legitima el ministerio del exorcismo. Entonces, si no hay un sacerdote exorcista, yo puedo averiguar perfectamente dónde está la curia episcopal y hablar con el obispo de la diócesis para decirle, mencionarme el caso, porque él, pues él es el exorcista ordinario del lugar en el que sea, ¿no? En arquidiócesis, diócesis, qué sé yo, en fin, ¿no? Y si no, entonces seguramente le podrán decir un sacerdote cercano a la diócesis para que el sacerdote cercano a la diócesis le pueda atender, ¿no? Bajo ninguna circunstancia ocurrir a situaciones que se manifiesten a través de la mediunidad o que se manifiesten a través de la brujería o que se manifiesten a través de ese sinnúmero de cosas que seguramente pueden llegar a dañarnos aún más. Entonces hay que tener cuidado. Pero, claro, el obispo no ha nombrado sacerdotes exorcistas, pero pues el obispo es el exorcista oficial de cada diócesis, así que, monseñor, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Mire, yo tengo este caso, me pasa esto, y pues bueno, usted es el exorcista oficial de la diócesis, así que aquí estoy. Si ya el obispo decide otra cosa o no atender el caso y entre tanto mandar a la persona al sacerdote exorcista, es otra cosa, ¿no? Hay obispos que de pronto no tienen mucho conocimiento del tema, o que no lo practican, o que también tienen miedo, porque pues, también somos seres humanos, ¿cierto?
y hay miedo tal vez allí también, ¿no? No debería ser, pero pues también lo puede haber y dicen, no, 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 yo en eso no me meto, entonces vaya donde X sacerdote, lo que sea. Y pues bueno, hay que hacer caso respecto a esto, pero en teoría, digo, el obispo en razón de la plenitud del sacerdocio de Cristo. Sí, de hecho, padre, yo vi un documental que permitió el Vaticano del padre Amort haciendo como un exorcismo. Y pues sí, Ajá. yo vi, ahí estaban entrevistando, creo que era un obispo americano, norteamericano, y él decía que él no hacía, o sea, como que exorcismo, pues, porque no, sí, le daba miedo, o sea, no le gustaba como meterse en eso y él fue como muy honesto. Y por aquí alguien dijo, padre, que cuando usted habló de los obispos, alguien puso, es que a veces los obispos son inalcanzables, o sea, como para hablar con ellos. ¿Eso es cierto? O... Eh, bueno, eh, es muy complejo, ¿cierto? Sí. Y hay que primero orar por nuestra iglesia, implica orar por el Santo Padre, orar por los obispos y orar por nosotros los sacerdotes. El obispo es el pastor y guía de su rebaño. Yo entiendo que pueden haber obispos ciertamente que en razón de su, digamos, encargo administrativo, pueden descuidar un poquitico esa situación pastoral, ¿no? No sería lo debido, por supuesto, no es lo conveniente tampoco. Y por eso la insistencia ciertamente hay. Eh, pero pues también tengo que decirlo con profundo cariño y con profundo afecto, y es que muchos obispos no se deben a sus fieles, como muchos sacerdotes tampoco se deben a sus fieles, ¿no? Y esto es una tristeza porque no debería ser así. Eh, el obispo se le confía a su grey, se le confía a sus sacerdotes, y en razón de eso, pues yo tengo un ejemplo muy bonito de quien fuera mi obispo hace muchos años, ¿cierto? De Monseñor Daniel Caro, quien yo, fue mi primer obispo, lo estimo demasiado. Es un hombre, es un papá, ¿cierto? Un obispo debe ser eso, debe ser papá. Evidentemente tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo y en razón de eso tiene la potestad episcopal, pero no deja de ser papá. Y en razón de eso, a muchos obispos y a muchos sacerdotes nos falta misericordia. A muchos obispos y a muchos sacerdotes nos falta misericordia. Y nos falta humildad, también tenemos que decirlo, en razón de eso, y luego, pues no es un pecado mencionarlo, ¿cierto? Pues porque es que este ministerio no es propio, es un ministerio de misericordia. El ministerio del episcopado, el ministerio del sacerdocio es un ministerio de misericordia, como el ministerio del exorcismo. Es un ministerio de compasión, es un ministerio de misericordia. Entonces yo tengo que acompañar, guiar, abrazar, acoger y no insultar, atropellar, o insultar, ¿no? A quien fuere quien Dios me encomendó. Yo insisto, el ministerio del episcopado es un ministerio, y luego también el de sacerdocio, es un ministerio de consuelo, de misericordia, de compasión, como Jesús, ¿cierto? Jesús, ¿qué fue lo que hizo sino eso? Un ministerio de compasión y de misericordia. Un ministerio de compasión y de misericordia. Mirar con los ojos de Jesús. A los obispos se les olvida a veces eso. A los sacerdotes, a nosotros los sacerdotes también se nos olvida a veces eso. Porque somos tan humanos, pero no se nos puede olvidar ciertamente que el ministerio no es propio. El ministerio del episcopado no es propio. Yo no me lo gané en un paquete de chitos. Dios me lo regaló. Luego yo estoy dando misericordia. Y no es misericordia, es la misericordia de Dios, ¿no? Es la gracia de Dios, es el consuelo de Dios. Tú estás dando consuelo y por eso abrazas a tu oveja, ¿no? Y la acompañas. Es la imagen de Jesús que tiene Jesús aquí una ovejita Sí. cargada, pues ahí está, ¿no? No es para sacarle, no, es consuelo, es acompañamiento, a mí me encanta mucho esto porque es misericordia. Y una de las cosas que a mí más me gustan del ministerio del exorcismo
Es eso, es que todos los días yo veo la misericordia de Dios, veo su amor, veo su gracia, veo su compasión y tal vez por eso me gusta mucho el ministerio del exorcismo, porque lo veo de manera directa. Pero si no lo fuera, como sacerdote, también tendría que serlo. Y como obispo, no lo soy, pero si no fuera, también tendría que serlo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice el sumo pontífice, el Papa Francisco, respecto a eso? Y ha sido juzgado tantísimas veces, pero es misericordia, ¿cierto? Decía él en una, en un encuentro que tenía a los sacerdotes, le decía a los sacerdotes, perdonen todo, porque, ¿y qué perdona? ¿Qué no perdonó Jesús? ¿No? Jesús Sí. perdonó todo. La Sagrada Escritura solamente habla en los sinópticos de un pecado que Dios no perdona, que es el pecado contra el Espíritu Santo, o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero esto es cuando nos cerramos a la acción de Dios en nuestro corazón. Pero Dios no perdona todo. Nos cerramos y Dios no nos perdona porque pues, no nos permitimos dejarnos perdonar. Pero cuando abrimos el corazón, Dios lo perdona todo. Entonces, sí nos falta una mirada de misericordia. Yo he tenido que, sin sabor de muchos fieles que llegan a mi parroquia diciendo, mire, fui donde está el sacerdote y ese sacerdote me trató de loco y que eso él no y que vaya más bien a un psiquiatra. Y si así fuera y no fuera una situación de orden demoníaca ni espiritual, el sacerdote está obligado a acompañar por Claro. misericordia a la persona y consolarle, ¿no? Está obligado en razón de su ministerio pues porque si no, ¿para qué se mete, cierto? Eh, pero es un ministerio de misericordia. Hay que rezar mucho porque a nosotros los sacerdotes nos falta misericordia, compasión, y los obispos pues también. Así que sí, es sensato mencionarlo y lo digo también con profunda humildad y en razón de la caridad que nos compete y por eso también invito a todos a orar por nuestros obispos y orar por nuestros sacerdotes, porque a veces se nos sube el ministerio a la cabeza, ¿no? Se nos sube el ministerio a la cabeza, y entonces miramos por encima del hombro. No me toquen, no me miren, no hagan, no sé qué, otra cosa. Atiéndanme, revisen, miren ustedes, que ustedes están... No, 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 no se trata de eso. Somos administradores, somos siervos. No, no venimos a que nos sirvan, venimos a servir. Y no, eso no se nos puede olvidar, jamás, no, jamás. Wow, padre, qué bonita reflexión nos acaba de dar y creo que pues la persona que escribió eso creo que se debe sentir un poco más tranquila. Y sí, pues somos humanos y nuestros sacerdotes, nuestros obispos, el Papa también lo son, así que mucha oración por nuestros sacerdotes, por nuestros obispos y por el Papa Francisco. Mucha oración. Padre, y así para finalizar, para ir terminando y con una oración final, terminamos esta extraordinaria conversación y le doy muchísimas gracias, Padre. Padre, como católicos, cómo podemos estar protegidos de las acechanzas del demonio? ¿Cómo podemos estar protegidos de que ese león rugiente que siempre quiere venir a devorarnos, pues no lo puede hacer? Bueno, yo tengo que ser sincero, nunca. Y no se vayan no vayan a perder la columna por esto que voy a mencionar. Digo, nunca en el sentido de que siempre van a haber situaciones en donde el demonio se permita la tentación en el ser humano, ¿cierto? O sea, somos seres concupiscibles y luego, por tanto, a veces esto nosotros no caemos en cuenta en esto, pero pues Satanás siempre está hecho. ¿Qué es lo que quiere ser? Tú lo acabas de mencionar. La primera de Pedro, en el capítulo 11, menciona, el diablo como una rugiente anda buscando a quien devorar, resistan firmes en la fe. La fe es la adhesión al Señor, ¿no? Una adhesión personal y confiada al Señor. A mí me gusta mencionarlo siempre con un ejemplo y siempre lo digo, y es que cuando yo era pequeño me puse en un dedito super bonder y para ver cómo Super Bonder es un pegante muy, Sí, que ¿no? pegue. Líquido, exactamente, de orden industrial. Entonces yo me puse una gotica ahí para ver cómo pegaba el Super Bonder y dije, pues ahora contra qué lo pruebo y no encontré nada, así que me pegué el dedo pulgar contra mi dedo índice
Y el rostro fue una cosa compleja porque pues nunca me despegó. Solamente hasta cuando yo me corté literalmente, pasé un bisturí por en medio de mis dedos y luego me hice sangre y luego me quedé sin la dermis ni la subdermis y luego pues por supuesto eso fue un accidente medio complejo. Eh, eh, Nuestra adhesión a Cristo debe ser como eso, como un super bonder, ¿cierto? Como yo estoy íntimamente unido al Señor y estar íntimamente unido al Señor significa varias cosas. La primera, en orden sacramental. No me falta la Eucaristía. La Eucaristía es el pan de los ángeles, es la unión de Cristo con sus hijos, ¿no? Es el beso del cielo con la tierra. La Eucaristía no me puede faltar, ¿no? Y dentro de la Eucaristía, evidentemente, la comunión ha de ser lo más importante, ¿no? Yo siempre lo digo, si yo voy a la Eucaristía y no comulgo, pues es como cuando a mí me invitan a una fiesta de 15 años y no bailo, o no me como el ponqué, o no me como la cena, pues entonces ¿a qué voy? Más bien me quedo durmiendo, ¿cierto? Entonces no, la comunión es importante. En la comunión recibimos a Cristo mismo, ¿no? Servido para nosotros. Entonces, la oración personal es importantísima. La oración personal, la Eucaristía, la comunión, el estado de la gracia o la vida de la gracia en orden sacramental y por tanto la reconciliación y en orden mediático, por la oración del Santo Rosario. Esto no va a ser siempre, digamos, como 100% eficaz para que el demonio no atormente. Puede hacerlo ciertamente, ¿sí? A través de la tentación y del pecado, evidentemente que sí. Hago aquí un paréntesis porque solemos también pensar y caer en unas situaciones bastante complejas y delicadas en donde decimos, venga, yo me voy a poner estas medallas de San Benito como amuleto, ¿no? Mm. O esta el rosario como amuleto, o esto me protege, no, 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 eso no te protege. Puede estar bendecido, puede estar exorcizado, pero te protege Dios, ¿no? Y te protege la vida de la fe y claro, llevas obviamente en tu cuerpo algo que está bendecido y exorcizado, y en razón de eso hay una especial custodia sobre ti. Pero eso no necesariamente implica que no vayas a ser atacado, ¿cierto? Pero que tu oración no fue, es como ese trípode, ¿cierto? La oración, la comunión, la Eucaristía, el estado de la gracia, tu oración personal. En orden sacramental, pues evidentemente los sacramentos que son los que nos llevan a la vida de la gracia, porque nos dan nosotros la santidad. Si está eso, podemos estar tranquilos porque digamos, estamos cerca del Señor, ¿cierto? Lo que no quiere decir, insisto, que no seamos atacados. Si lo somos, evidentemente redoblar nuestra oración, y que es muy importante, nuestra comunión con Dios, también lo es. Nunca vamos a estar seguros porque siempre Satanás va a estar deshecho, de cualquier manera. Pero basta que estemos pendientes, ¿no? Basta que estemos pendientes y basta que nuestra fe esté tan fuerte, tan fuerte, que nuestra confianza al Señor sea tan íntima y tan hermosa, que habiéndonos pensado una gracia de Dios para nuestra vida, entendamos que hemos recibido de Dios misericordia. Misericordia, misericordia. Eso es lo que recibimos de Dios todos los días. Así que eso es lo más importante. Amén, amén, Padre Luis Eduardo. De verdad que muchísimas gracias. Siempre es grato poder conversar con usted, aprender, llenarnos del amor de Dios, pues a través de sus enseñanzas y de sus palabras. Así que pues a todas las personas que están conectadas también, pues tengan en sus oraciones al Padre Luis Eduardo y a todos los sacerdotes y nuestros obispos y al Papa, como dije nuevamente. Padre, bueno, para ya despedirnos, si puede hacer una oración para despedir la transmisión. Con todo gusto. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de estos hijos tuyos que hoy están conectados o que estarán mañana o pasado mañana o en un año o en 20 años en el momento que sea conectados. Yo te pido por ellos, Señor. Te pido de especial manera por
por sus situaciones, por las heridas de su corazón, por su historia que necesita ser sanada, por su historia que necesita ser redimida, por las lágrimas que necesitan ser enjugadas, por la tristeza en sus labios, en su corazón, que necesita una voz de aliento y una sonrisa, por esas situaciones de angustia y de depresión que necesitan de especial manera tu intervención. Tú conoces el corazón de cada uno de estos hijos tuyos, Señor. Hoy yo con humildad, si me lo permites, te los entrego. A quienes están ahora mismo conectados, a quienes estarán mañana o pasado o en cualquier momento conectados. Yo no los conozco, Señor, no sé quiénes sean ellos, pero sé que su corazón, cada uno de ellos tiene bondad en su alma. Por esa bondad que hay en su alma, te pido de especial manera escuches el corazón de cada uno de estos hijos tuyos. Derrama de ellos sobre ellos tu gracia, tu misericordia, tu amor. Míralos con especial compasión, a todos, a ellos y a nosotros. Y por tu gracia, permítenos conocerte más a ti, con humildad reconocer nuestras penurias, nuestras tristezas, nuestros pecados. Y habiendo reconocido nuestras fallas, permítanos, Señor, volver a ti con el corazón para besar el tuyo, Señor, para besar tu corazón. Permítanos besar tu corazón. Permítanos sentir tu corazón, que tu corazón palpite en el nuestro. No somos dignos de ello, Señor, pero tú nos haces dignos. Sé que hay muchos hijitos que están en este momento conectados o estarán y están enfermos del alma o del cuerpo. Te pido especial, mi Jesús amado, que pases sanando el corazón, la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Y si en alguno de ellos hay dolencias, por tu intervención, Señor, y el consuelo de nuestra Madre, te pido de especial manera les sanes. Escucha nuestras plegarias, Señor. Que hoy, con profunda humildad, te dirigimos. Que tu amor no nos falte, Señor. Y cuando metamos la pata, cuando nos sintamos cansados, cuando hay angustia en nuestro corazón, cuando nos sintamos asfixiados o con deseos de no seguir más, recuérdanos tu amor, Señor. Recuérdanos nuestra historia. Recuérdanos que como Israel también hemos sido sacados de la esclavitud y no podemos entonces volver a comer las cebollas de Egipto. No, no, Señor. Recuérdanos tu amor, lo precioso de tu amor. Custodia y bendice de especial manera a Miguel, sigue derramando sobre él infinitas bendiciones. Mira también las necesidades de su corazón, te presento a su familia, donde quiera que estén. Bendícelos, bendice a todos estos hijos tuyos. Acompáñalos con tu especial custodia y con tu preciosísima sangre. Y si alguno de ellos, por alguna circunstancia, tiene alguna situación particular en donde evidentemente es alcanzado por el enemigo, te pido de especial manera por esta alma. Reprime esa alma delante de ti que ahora te entrego y que Satanás no prevalezca sobre ella. Bendícelos a todos y derrama sobre ellos la infinitud de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Como era en un Santo, principio, ahora y como era en un siempre, por los principio, ahora y siglos de los siempre, siglos. por los Amén. siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Amén, amén, Padre. Qué hermosa oración. Muchísimas gracias, Padre. Que el Señor me lo bendiga. Y pues a todas las personas que están acá conectadas, muchísimas gracias por acompañarnos. Que el Señor los acompañe, que la Santísima Virgen María los guarde y que tengan santa noche. Dios lo bendiga. Hasta luego, Padre. Muchísimas gracias. Amén. Amén. Un abrazo para todos. Dios les bendiga. Chao, chao. El Señor les guarde. Amén, Padre. Dios lo bendiga.